Ahora, la formación de estos glicósidos, ¿no es cierto?, se ve muy clara su importancia en la formación de disacáridos y multisacáridos a medida que estos carbohidratos reaccionan entre sí, formando enlaces entre los oxígenos de uno con los carbonos aromáticos de otros, formando glicósidos. Entonces se forman acetales en donde el OH que ataca corresponde al OH de otro carbohidrato, ya sea del mismo carbohidrato específico o de otro isómero. ¿Okay? Pueden ser dos glucosas, una glucosa y otro carbohidrato, etcétera. Por ejemplo, podemos ver la formación de un disacárido entre una beta-glucopiranosa y una alfa-glucopiranosa, es decir, dos formas cíclicas distintas del mismo carbohidrato, la glucosa. Y en ese caso, ¿no es cierto?, se produce un enlace 1,4-glicosídico. ¿Por qué 1,4-glicosídico? Porque el OH del carbono 4 de la molécula ataca al carbono anomérico formando el acetal y el enlace que se produce es 1,4'. 4' para indicar, ¿no es cierto?, cuál fue el OH, el carbono del OH que atacó. Aquí podemos ver que la orientación del carbono 4, ¿no es cierto?, hacia adelante o hacia atrás, genera dos compuestos que se consideran distintos, la maltosa y la celobiosa. La orientación de ese oxígeno, ¿no es cierto?, lleva a que el carbohidrato que está a la derecha de este disacárido sean distintos y por lo tanto el compuesto sea diferente. Aquí vemos el ejemplo de la formación de un disacárido entre una galactopiranosa, es decir, una forma piranosa de la galactosa, con una glucopiranosa, una forma piranosa de la glucosa. En este caso, el enlace nuevamente es 1,4' glicosídico, pero con orientación beta, ¿no es cierto? Y podemos ver que la orientación del OH del carbono 4 del carbohidrato que está a la izquierda hace la diferencia entre la celobiosa y la lactosa. Entonces, aquí en este tipo de moléculas nos podemos ir dando cuenta que la gran diversidad de los carbohidratos está basada precisamente en sus centros asimétricos y en los diferentes isómeros que estos centros asimétricos pueden formar. Otra cosa importante es darse cuenta que aunque se produce un enlace glicosídico, en estos casos continúa habiendo un hemiacetal en la molécula. Si ustedes se dan cuenta, en el carbohidrato de la derecha tenemos aún un hemiacetal en el carbono anomérico. El carbono anomérico del carbohidrato de la izquierda está como acetal y ya no puede abrirse, a menos que sea catalizado. El de la derecha mantiene el equilibrio hemiacetal, estructura abierta, y por lo tanto continúa teniendo las propiedades de un hemiacetal. Mutorrotación, eh, reacción, ¿no es cierto?, óxido-reducción, que son la base de muchas reacciones de identificación de carbohidratos, como el test de Tollens, por ejemplo. Algo interesante es darse cuenta de que la orientación, ¿no es cierto?, y de estos enlaces glicosídicos, al ser catalizada por enzimas específicas, puede llevar, ¿no es cierto?, a una alta especificidad de ese tipo de enzimas por la orientación tridimensional. Entonces, por ejemplo, en el caso de la lactosa, en donde tenemos un enlace beta 1,4' glicosídico entre una D-galactosa y una D-glucosa, una enzima específica, la lactasa, es la encargada de romper ese enlace glicosídico y formar el hemiacetal nuevamente en la galactosa. La molécula sigue siendo un hemiacetal porque tiene
el hemiacetal de la glucosa. Pero la lactosa o la lactasa reacciona con este enlace glicosídico y lo rompe para liberar ambos carbohidratos por separado. Ahora, nosotros sabemos que en los humanos es bastante común lo que se conoce como la intolerancia a la lactosa. Y la intolerancia a la lactosa no es más que la deficiencia de esa enzima en el organismo y por lo tanto la incapacidad del organismo de romper ese enlace glicosídico de forma específica mediante esa enzima. Eso se ve muy claramente en perros y gatos que pierden esta lactasa a medida que dejan de tomar leche de sus madres. Una vez que dejan de tomar la leche de sus madres, ellos pierden esa lactasa, la necesidad de esa lactasa, ellos evolucionan a perder esa enzima porque no la necesitan después, porque ellos ya después no van a seguir tomando leche. Y si nosotros les damos artificialmente leche, de vaca o cualquier otro tipo que tenga lactosa, van a sufrir de problemas intestinales porque la lactosa no va a ser digerida correctamente por la insuficiencia de la lactasa en el organismo. Esta formación de acetales se puede dar para formar disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos y eventualmente polisacáridos, en donde uno o varios carbohidratos forman un monómero que se repite mediante la formación de estos enlaces glicosídicos. ¿Okay? Uno muy común es la celulosa, que no es más que la formación repetida de enlaces 1,4' beta glicosídicos, ¿no es cierto?, de unidades de glucosa. La enzima que rompe estos enlaces glicosídicos, nosotros, por ejemplo, los humanos no la tenemos. Y por eso nosotros somos incapaces de digerir celulosa. Otros animalitos o insectos sí pueden hacerse de estos carbohidratos, de estos monómeros, de estas glucosas, que nosotros también podríamos utilizar como fuente de energía. Ellos sí pueden utilizarla porque ellos sí pueden romper esos enlaces. Nosotros no tenemos las enzimas para romper esos enlaces, aunque estén ahí las moléculas de glucosa disponibles. Otros carbohidratos que nosotros podemos ver en acción, podríamos decir en términos biológicos, son las glicoproteínas de la superficie celular. Estas glicoproteínas son proteínas que están en las paredes celulares, unidas, ¿no es cierto?, proteínas unidas a carbohidratos. En este caso son carbohidratos modificados. Tenemos una N-acetilgalactosamina, ¿no es cierto?, en donde una parte, uno de los OH fue reemplazado por, ¿no es cierto?, este grupo amida. Y a su vez esto está formando, ¿no es cierto?, un enlace con un ácido N-acetilneuramínico, que es otro carbohidrato bastante modificado, ¿no es cierto? Tiene un ácido carboxílico, tiene la pérdida de 1H en un carbono en la parte de atrás de la molécula, tiene una ramificación importante también en otro carbono. Y estos carbohidratos se sabe que tienen una función de identificación entre células, ¿cierto? La célula se puede identificar, o parte de la célula se puede identificar mediante estos carbohidratos que están en la superficie celular. Y se sabe, por ejemplo, que el virus de la influenza puede acercarse, ¿no es cierto?, a la superficie de una célula y identificarla mediante estas glicoproteínas que están, estos carbohidratos que están unidos a las glicoproteínas en la superficie celular. Otra glicoproteína de superficie celular interesante es la que está en las células sanguíneas. Estas, al ser células sanguíneas, o tener la posibilidad de ser células sanguíneas distintas, se identifican
a través de estas proteínas de la superficie celular y es lo que nosotros conocemos como el tipo sanguíneo, el tipo de célula sanguínea que tenemos, ya sea tipo A, tipo B o tipo O, en donde lo que está cambiando es solamente un radical de este sistema de disacárido que está unido a este polímero de N-acetilgalactosamina y hacia la proteína. Si, si la molécula de disacárido tiene un sacárido nuevo, ¿no es cierto? Como el que vemos al principio ahí, tipo A, ¿no es cierto? Se considera esa célula de ese tipo. Si el glicósido que está unido no tiene ese grupo amida en el carbono 2, entonces tenemos un tipo B. Y si ese oxígeno es solamente un OH, es decir, no existe este carbohidrato, obtenemos un tipo O. Ya eso es lo que nosotros, esa relación que existe entre estas células y los anticuerpos, ¿no es cierto? Se produce, se entiende como una interacción antígeno-anticuerpo y que están moduladas por estas proteínas, glicoproteínas de la superficie celular.